El país no solo sufre la pandemia del COVID-19, de la corrupción, las masacres y de las distintas formas de violencia machista contra la mujer, sino que también enfrenta una terrible secuela de accidentes viales que viene en alza desde hace más de un lustro sin que nadie haga algo por educar o culturizar a quienes se conducen en un vehículo mecanizado con ruedas. Por octavo año consecutivo, Honduras registra una preocupante tendencia en el aumento de muertes a causa de accidentes viales en el país, un mal que aflora sin que el fenómeno merezca un enfoque multidisciplinario que ponga freno a esta lamentable situación. Exceptuando el año 2014 en el que hubo una baja de 28 víctimas, desde el 2013 los eventos con saldos trágicos han aumentado de un año a otro en el país. En el 2015 las víctimas mortales repuntaron con 1.331 fallecidos el cierre del periodo, es decir, 352 personas más, y de ahí en adelante las cifras de muertes no han bajado. En noviembre de 2016 la Autoridad de Tránsito y la Cruz Roja contabilizan más de 11.000 accidentes con 886 víctimas en todo el país. La capital, que en enero de 2017 registraba 9.352 hechos de esta naturaleza, incluido el perímetro del Distrito Central, corría a ocupar ese segundo lugar que tiene hoy en esa clase de hechos. Según las estadísticas oficiales, la castigada San Pedro Sula es la ciudad con más accidentes de tránsito, con 3.372, o sea, 56.87% de los 5.918 registrados hasta el 28 de diciembre de 2019, cuando 1.608 personas habían perecido en las calles y carreteras de todo el país. La saga siguió el miércoles pasado. A la altura de la comunidad de Zambrano, en el kilómetro 41 de la carretera al norte, una familia de 3 personas impactó en su vehículo contra una rastra estacionada, perdiendo la vida en el acto. Las imágenes del drama y el dolor de esta sufrida familia calaron en los medios y redes sociales. Los episodios de tragedia y dolor se repiten. La noche del miércoles, 2 jóvenes perdieron la vida tras colisionar su motocicleta en una rastra, cerca de la aldea La Colorada, en la ruta que conduce del Progreso a la capital de Honduras. Las víctimas, Pedro Antonio Navaire y Ángel Rodríguez, tan solo tenían 20 años de edad cada uno y ninguno portaba casco de seguridad. El miércoles anterior, periodistas de 11 Noticias reportaban que en menos de una semana 4 motociclistas fallecieron al estrellarse entre sí y en otro de los casos en vehículos de carga pesada. Entre las víctimas estaban Pedro Antonio y Ángel Rodríguez. Este año las autoridades de seguridad vial atribuyen que estos accidentes se deben al exceso de la distracción y a la ingesta de bebidas alcohólicas al momento de conducir. De enero a la fecha, incluidos los 9 meses de la pandemia de COVID-19, más de 700 personas murieron en cerca de 4.000 accidentes de tránsito, tendencia casi suicida que repuntó de nuevo el 29 de noviembre, cuando 3 ciudadanos murieron en accidentes viales en menos de 2 horas en el norte de Honduras. En uno de los accidentes, un motociclista impactó en un tronco de gran tamaño que las inundaciones dejaron en su tramo en la carretera de la colonia La Guadalupe, que conduce a la ciudad de San Pedro Sula. Otro conductor chocó en la parte posterior de un bus y la última víctima pereció atropellada en el sector de Zip Búfalo. Los últimos accidentes viales ilustran lo que ha ocurrido en los últimos 7 años en Honduras y confirman una tendencia de percances y muertes que aumenta cada año, especialmente durante fines de semana. Las jornadas preferenciales para morir quedan heridos o mutilados. Las propuestas del descuido y la irresponsabilidad, algunas veces de las autoridades y muchas más de quienes se conducen al frente del timón. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy día viernes 18 de diciembre del 2020. Bueno, así como lo plantea claramente y meridianamente nuestra nota introductoria, los accidentes de tránsito están en boga y desde luego ya nos van a definir los expertos cuáles son los factores, pero se ha dicho a la saciedad. El primer factor que podemos tomar en cuenta es la imprudencia temeraria. Aquel conductor que con el timón en sus manos considera que le puede apretar la galleta y pasar como loco por donde él quiera, llevándose de encuentro a cualquier persona.
También pueden ocurrir accidentes de tránsito por descuido, porque la persona no va atenta a las condiciones y a su entorno donde transita su vehículo. No maneja a la defensiva, como decimos popularmente. Desde luego no se puede soslayar el hecho que un accidente de tránsito pueda darse por fallas mecánicas en el automotor, en el vehículo, en el camión, en el taxi. Claro que se puede dar. Desde luego también están los conductores que les gusta empinar el codo y que van ebrios manejando. Y esta es una buena parte de los accidentes que se registran generalmente los días de fines de semana. También hay accidentes de tránsito que usted no lo espera y alguien le va a impactar. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de factores que se pueden tomar en cuenta al momento de ser objeto de un accidente de tránsito. También está el agravante, el daño a las segundas y a las terceras personas en este tipo de accidentes, el costo que tiene que sostener el sistema sanitario público para atender accidentados. En el caso de las motocicletas, con esta gran cantidad de motocicletas que hoy circulan, sin duda alguna la motocicleta es un vehículo atractivo, es un vehículo ágil, le permite al conductor ir en contacto con la naturaleza, sentir la brisa, sentirse libre, ir desplazándose por las carreteras o por la ciudad de una manera rápida, ágil. Pero esta gran cantidad de conductores tendrán la experiencia suficiente como para andar tan relajados en las motocicletas. Este es otro factor también que hay que tomar en cuenta y desde luego en las últimas horas estamos asustados cómo colisionan motocicleta con motocicleta casi a diario. Y usted si transita, no me deja mentir, usted puede ir y ver una moto caída o dos motocicletas caídas y ya sabe que algo pasó con estas personas que andaban en motocicleta. Así que vamos a hablar de este tema. Antes de presentarles nuestros invitados esta mañana, vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con una noticia que se ha generado en los últimos minutos con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela Calix nos está reportando que la policía ha capturado a la esposa de un abogado que fue ejecutado recientemente en un restaurante, en una venta de comida que se ubica en el sur de la ciudad capital. Gisela Calix, con usted y muy buenos días. Última hora. Última hora. Ubicados en la colonia Luis Landa de Tegucigalpa, cuando en este momento autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutan una orden de captura en contra de la señora Gracia María Izaguirre. La Fiscalía la supone responsable del delito de parricidio en contra de su esposo, el abogado Carlos Vallejo, quien fuera asesinado al menos hace unos 15 días en un sector de la colonia América de Comayagüela. Cabe destacar que a ella también se le había girado una orden de alerta migratoria por parte de las autoridades de la Interpol, por lo que desde hace varios días ya se le venía dando seguimiento a los movimientos de esta señora identificada como Gracia María Izaguirre. Vamos a escuchar de inmediato al portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Obed Reyes Morazán, con más detalles. Ella era tu compañera de hogar o tu esposa. ¿Qué detalles se tienen de este caso? Autora intelectual, en base a la autoría intelectual de la persona que supuestamente es algo así. Todavía estamos realizando el allanamiento. Recordemos que ya pues entraríamos ya en detalles profundos ya cuando ya traslademos a la Dirección Policial de Investigaciones. Ahí estaremos dando una conferencia de prensa referente ya con todos los resultados y pues ya cerrado el caso completamente. ¿Hay una persona detenida por el auto material? Todavía no sabemos si es una persona, dos o tres personas, todavía estamos terminando de hacer la inspección, el allanamiento y posteriormente pues ya entraríamos en detalle. Todavía estamos pendientes ahí para así ya en los próximos minutos vamos a ver el traslado hacia la Dirección Policial de Investigaciones ya con todos los resultados de la inspección. ¿Hay más órdenes de captura? Bien, Obed Reyes Morazán, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, cuando recapitulaba que en ese momento se ejecuta la orden de captura en contra de la señora Gracia María Izaguirre por suponerla responsable
del delito de parricidio en contra de su esposo, el abogado Carlos Vallejo, quien fuera asesinado hace unos días en la colonia América de Comayagüela. Le estaremos ampliando esa información en emisiones posteriores de 11 Noticias. De momento, yo vuelvo con usted al estudio central de la entrevista. Buenos días. Bien, muchas gracias y muy buenos días para usted también, licenciada Gisela Calix, dándonos detalles de esa captura que se ha registrado en las últimas horas en la ciudad capital y que tiene que ver con el caso del asesinato de este profesional del derecho en días pasados aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Muy bien, les presento a continuación nuestros invitados de esta mañana al foro La Entrevista. Inicialmente, comisionado Gerson Velázquez, él es el director general de Tránsito. ¿Cómo está, comisionado? Gracias por acompañarnos y muy buenos días también. Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, este sería una gran oportunidad para poder compartir con el pueblo hondureño las diferentes perspectivas sobre este tema tan importante y tan vigente como es la siniestralidad vial. Como ustedes lo dijeron en la introducción, pues nosotros estamos conscientes de que este es un problema social grave que se debe, y coincidimos con ustedes, que se le debe dar un tratamiento más integral. Es decir, así como hemos puesto tanta atención en el tema de la pandemia porque lo ameritaba, esto de las muertes por accidente de tránsito también es una pandemia. Y el Estado y todas las instituciones deberíamos tener toda la posibilidad de volcarnos para poder hacer no solo el tema de fiscalización de la normativa, sino también el tema de prevención y de educación vial. En ese sentido, pues aquí estamos a la orden para compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestros puntos de vista. Muy bien, muchas gracias, comisionado Gerson Velázquez. Nos acompaña también Alex Valladares. Él es técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja hondureña. Buenos días, Alex. ¿Cómo está usted? Buen día a todos, licenciado Guillermo. Gracias por la invitación. El compañero Gerson Velázquez, comisionado, buenos días. Definitivamente muy contento de estar con ustedes este día, gracias a Dios. Y tenemos pues la oportunidad de compartir, así como lo decía el comisionado, muchas experiencias vividas, porque yo, déjeme comentarle, trabajo propiamente en el servicio de ambulancia y por lo tanto nosotros tenemos contacto directo con las víctimas de estos accidentes. Entonces, claro que voy a aportar muchísimo, esa es la idea de la institución de Cruz Roja Hondureña y lo vamos a ver de un punto técnico, le voy a confirmar. Nosotros siempre en las capacitaciones que brindamos y sobre todo durante las atenciones nosotros podemos ver definitivamente cómo cambian los accidentes, cómo van, o sea, nosotros llevamos una clase específica en la cual nos damos cuenta cómo es el causal del accidente, qué tipo de lesiones puede tener y sobre todo los efectos colaterales que estos muestren sobre la víctima. Muy bien, muchas gracias, Alex. Y desde luego, como dice Alex, en la escena de un accidente de tránsito usted va a ver personal de dos instituciones, de la Dirección de Tránsito, Viabilidad y Transporte y de la Cruz Roja hondureña. Si hay un resultado fatal, desde luego, ahí va a estar la representación de la morgue, ahí lastimosamente levantando y trasladando los cadáveres. Pero generalmente ve a Tránsito y ve a la Cruz Roja dando siempre los primeros auxilios. Comisionado Gerson Velázquez, ¿por qué se ha incrementado, digamos, en el caso de las motocicletas? Vamos a comenzar con las motocicletas. ¿Por qué se ha incrementado en los últimos días estos siniestros en motocicletas que se ven a diario y en cualquier avenida o calle de las principales ciudades del país? Bueno, licenciado, creo que esa es una pregunta que podríamos contestarla de una manera simple, pero creo que hay varias condiciones que concurren en este momento. Quizás una y la más importante es que el parque vehicular en Honduras de las motocicletas viene creciendo cada año en un promedio superior al 15%, casi el 20% aumenta cada año el parque vehicular de motocicletas. Hace 5 años teníamos registradas en el Instituto
200.000 motocicletas. Actualmente ya nosotros hemos cotejado estos datos. El último registro del registro de la propiedad nos muestra de que la cantidad de motocicletas que se registraron en el año 2019 fue cerca de las 800.000. En este momento, con todas las que ingresaron en el año 2020, nosotros creemos que es muy probable que exista 1 millón de motocicletas inscritas legalmente en el parque vehicular hondureño. Esa es una de las características. La otra es que, como todos sabemos, producto de esta situación en la cual pues la pandemia nos confinó a todos los hondureños, lamentablemente en ese contexto proliferaron negocios que se dedicaban a la venta de comidas y de entregas a domicilio, y con ello también el riesgo de las personas que aún sin tener las habilidades o las competencias adecuadas para manejar una motocicleta, se tenían. En ese contexto también el tema del aumento de los servicios de delivery, creo que es otra de las condiciones que han puesto mayor cantidad de accidentes en motocicleta y principalmente muertos y lesionados. Y el tercero, no menos importante, es que también todos sabemos que como producto también de toda esta situación, la gente, bueno, no tuvimos transporte público, no había posibilidad de movilizarse de un punto A a un punto B, entonces la gente cada vez más recorría este medio, que es un medio de transporte bastante popular y que también es un medio de alto riesgo. Sumado a esto, la cultura, o más bien la poca educación vial que tenemos los hondureños en general, porque este no es un tema solo de los conductores, lamentablemente, y esto lo podemos ver con cifras, la mayoría de los muertos que dejan los accidentes viales no son conductores de vehículos, son otros usuarios vulnerables de las vías, como peatones, como pasajeros de autobuses o de vehículos de carga y en general y ciclistas. El segundo grupo de muertos es el tema de los conductores, y dentro de ellos los principales víctimas son los motociclistas. En ese sentido, creo que es una combinación de factores: el incremento del parque vehicular, el incremento de los servicios y la utilización de este medio en cuanto a la pandemia y la post-pandemia, o más bien la parte esta que estamos viendo ahorita durante la tragedia de los huracanes, también incentivó mucho el uso de este medio de transporte. Sumado a esto, la poca cultura vial y el irrespeto por las normas de tránsito es lo que ha producido, creo yo, el incremento en cuanto a hechos de tránsito en motocicleta. Comisionado, pero no siempre el que conduce la motocicleta es el responsable de sufrir un accidente. Muchas veces los que vamos conduciendo vehículos de 4 ruedas no respetamos también la vía de la motocicleta. Como decimos ahí, le echamos el carro si se nos pasa, y no tenemos este detalle, esta gentileza con una persona que anda en motocicleta. Sí, lamentablemente este es un tema de educación, es un tema de conciencia social colectiva, si le podemos llamar de alguna forma, de solidaridad con el prójimo. Mire, este es un tema bien complejo. Lamentablemente no es un tema de falta de educación formal. Gran parte de los conductores no necesariamente son analfabetas, y esto tengo que dejarlo bien claro. Cuando digo educación o falta de educación, no me refiero a que no tengan una escolaridad formal, sino falta de educación vial. Este es un tema que como Estado debemos abordar, porque hemos visto que gran parte de los accidentes, que quienes producen muertos y lesionados no necesariamente son personas con un escaso nivel académico, sino más bien de todos los segmentos de la población. Y en ese sentido usted tiene toda la razón. Los conductores de vehículos de 4 ruedas no nos solidarizamos con estos que van con las de 2 ruedas, que realmente son más vulnerables al momento de tener un accidente. Usted ahorita acaba de pasar unas imágenes en las cuales las personas, por querer llegar a su destino, por querer evitar quizás un control policial en este tiempo de pandemia, hizo una maniobra considerada como una maniobra de conducción temeraria, en la cual, estando un semáforo en rojo, usted vio ahí las imágenes, había un semáforo en rojo, había una fila de carros sucesiva, él se saltó la fila y se pasó en rojo, y con eso colisionó frontalmente prácticamente con una motocicleta que llevaba 3 pasajeros.
y esos pasajeros eran 2 adultos, una mujer, un hombre y una niña. Imagínese usted también la irresponsabilidad de los usuarios de poner personas tan vulnerables como los niños en este tipo de vehículos que no tienen las condiciones mínimas para poder transitar. Es lamentable, pero es una realidad. Esto tiene que ver con un poco la cultura, digamos, de conducción, la cultura de seguridad vial en general. Bien, muchas gracias, comisionado. Y este tema de los semáforos es cierto. Tanto conductores de vehículos 4 ruedas o de 2 ruedas, como que nos gusta apostar con el semáforo. Me da chance todavía la verde, me da chance, me meto. Es como una apuesta y no sabemos que se termina la verde, automáticamente viene el otro carro en sentido contrario porque él ya tiene su vía. Está como esos accidentes que se dan cuando la persona le quiere ganar a la locomotora en otros países donde hay sistemas de trenes. Está ahí, pero que mucha gente quiere apostarle a ver si pasa antes que pase el tren. Y entonces el tren los arrolla. Es lo mismo que pasa con los semáforos. No respetamos los semáforos. Nos gusta siempre estarle apostando a la luz roja o a la luz verde. Si ya está la luz amarilla, por favor, deténgase, que usted ya sabe que ya le va a tocar detenerse, no estar apostando al cambio de luces, que eso es una gran cantidad, como dice el comisionado, es una gran cantidad de accidentes que provoca este irrespeto también al semáforo. Bueno, quiero hablar ahora con Alex Valladares. Alex, ustedes son los que están ahí dando los primeros auxilios, les toca, como dicen, de todo, desde una situación leve, una fractura leve o un hematoma leve hasta fracturas de consideración, incluso atender a alguien que sufrió un accidente y que está, como decimos, en la línea de la vida y la muerte. Correcto, sí, licenciado, usted lo ha dicho. Definitivamente una de las mayores incidencias que tenemos es la falta de uso de dispositivos de seguridad, como ser un buen casco, una buena chamarra, una buena chumpa, zapatos adecuados para el manejo de motocicletas, en este caso, que es lo que me está refiriendo en los últimos tiempos. Déjenme comentarles que a nivel de institución nosotros, bueno, yo trabajo el fin de semana y atendemos alrededor de unos 8 a 10 accidentes de motocicleta en los cuales se ven involucrados y por lo tanto también surgen muchas personas lesionadas, en este caso sobre todo los acompañantes. Vamos a hablar un poquito de las lesiones que más nosotros encontramos. Las fracturas. ¿Por qué fracturas? Mira, la mayor parte, un 70% del chasis de la motocicleta es el mismo cuerpo del ocupante. A esto súmele que no andan los dispositivos adecuados. En vez de utilizar un casco certificado, utiliza un casco de estos de, ¿cómo se llama?, de bicicleta, usa un casco de protección para zonas de seguridad, que no tiene las mismas recomendaciones ni el mismo uso que un casco propiamente para motocicleta. La otra es que andan en chancletas, andan en calzoneta, ¿verdad? Andan con unos dispositivos que a la hora solamente de derrapar, las lesiones podrían ser o convertirse bastante serias. Los traumas craneales, de por ende, son los que llevan una gran tasa de mortalidad a nivel de centros hospitalarios y de traslados de urgencia. Nosotros sabemos que los traumas craneales son una de las patologías, uno de los casos más serios en los cuales el efecto o el daño colateral que va a quedar en el paciente va a ser mucho mayor. Vamos a hablar de las fracturas. Lastimosamente, las personas no saben definitivamente cuánto es el proceso o cuál es el proceso después de un accidente de tránsito. Muchas veces uno solo mira hasta que la ambulancia de la Cruz Roja se lo llevó y hasta ahí terminó todo. Pero ¿qué sucede en el transcurso del camino cuando llegamos al centro hospitalario? ¿Qué tratamiento le dan en la sala de emergencia? De entrada, lo más seguro, si tiene una fractura expuesta, una fractura compleja, lo más seguro le van a pedir, me imagino, platinas, clavos intramedulares, quirófano, medicamentos, y todo esto tiene un gran valor. Yo que sepa, nosotros y llevamos muchos pacientes y de entrada andan alrededor de unos 19,000 lempiras hacia arriba solo el adquirir este tipo de insumos, ¿no?, para poderse operar. Ahora póngale usted el tiempo de estadía en un hospital. Si no tiene este recurso, va a tener que estar hospitalizado en la emergencia hasta que su familia lo consiga y de una u otra manera usted puede ser operado. Entonces estamos hablando casi definitivamente de 15 días.
luego lo operan, después vienen otros 15 días de recuperación en el hospital, ojo ahí. Después de esto usted va a su casa. Imagínese que usted era el que llevaba el sustento a su familia, llevaba la comida y todo esto, ahora no lo va a hacer. Tiene que presentar de una u otra manera alguna incapacidad. No va a estar trabajando, no va a estar devengando. Ojo ahí, que usted va limitado en funcionalidad, en movimientos, o sea que estas personas lo van a estar a usted dando la comida en la casa, haciendo las limpiezas, etcétera. Más falta el tiempo todavía, y en este caso de recuperación, o sea, de terapias físicas que posteriormente. Y aparte de esto, tiene que resolver lo de tránsito, pues, o sea, si usted causó un daño a terceros, si embistió a otra persona, etcétera, más el compromiso legal. O sea que definitivamente por una causa mínima, que en este caso nosotros siempre lo hemos analizado del lado técnico, en este caso es lo que nos conlleva a tener este montón de resultados. Por ejemplo, yo le puedo decir que el uso de un casco, la mayor parte de personas no saben la capacidad específica de un casco. O sea, ¿qué resistencia tiene esta a un trauma? Que para eso están diseñados. ¿Cuáles son las partes de un casco? ¿Cómo asegurar bien el casco a nuestra cabeza? Hay medidas específicas. Hay personas que, déjeme decirle así, con un poco de mímica, compran cascos cualquiera X que le dan por un precio cómodo y resulta que le queda tan flojo que cuando va en movimiento el casco se va moviendo. Y esto no permite que dé una buena seguridad. Entonces, a la hora de tener un accidente, el casco es lo primero que hallamos nosotros a la hora de llegar a la escena del accidente, pero lo hallamos a 10 metros de donde está la víctima. Entonces, lo primero pregunto, ¿venía con el casco? Sí, lo traía, dice. Y le miro toda herida la cara, con desviación de tabique, o sea, quiere decir que en ningún momento lo utilizaba. Nosotros podemos analizar eso. Me llamó mucho la atención con lo que usted mencionaba de los semáforos. Miren, nosotros hay una parte técnica que los lineamientos de cinemática de trauma lo dicen, que hay que esperar 4 segundos ante cada cambio de semáforo. Entonces, el anaranjado, si bien se dice, es para que usted empiece a reducir la velocidad, no para que se apure a que no le pase el rojo. Entonces, hay que transformar esa visión primero. Número 2, a la hora de llegar a una intersección tiene que contar 1, 2, 3, 4 y después usted puede avanzar aunque el semáforo esté en verde. Esto si usted está de primera persona o primer arranque. Entonces son situaciones que nosotros le hemos analizado definitivamente. Las capacidades, la ruptura de las capacidades, o sea, la persona compra una moto, una motocicleta y no sabe cuánto peso soporta esa motocicleta. Y resulta que le sube a toda la familia. Miren, nosotros hemos encontrado 5 personas en una motocicleta. En el tanque va un niño, a una edad aproximadamente de 3 a 4 años. Después sigue el papá. El papá lleva una mochila también, man. En medio tiran a la niña de 11 años. Atrás va la esposa y la esposa está embarazada y lleva las 2 bolsas del supermercado. Entonces, mira, entre mayor peso hay en la parte posterior de la motocicleta, menos contacto va a tener la llanta delantera con el asfalto y ese es el causal de desequilibrio y muchas veces de accidente. Entonces, definitivamente lo técnico, la falta de información técnica específica hace que estos resultados sean muy dantescos. La mayor parte de proyecciones, las personas tienen un sentimiento de que no les va a pasar nada, pero el hecho de comprar un vehículo, en este caso que es un vehículo rápido para donde usted lo quiera llevar, si usted hay una cola de 20 carros, usted pasa por un ladito a una velocidad despacio, unos 5 kilómetros, 10 kilómetros, usted va a avanzar esos 20 vehículos, no hay por qué acelerar tanto, pues. Entonces estamos viendo que hay mucha moda ahorita, hay que hablarlo así, los jóvenes cumplen 18 años de edad, llevan un recibo de la luz, la identidad y ese es todo el requisito para sacar una motocicleta. Ahí no le piden si usted ya tiene licencia, no le piden si de una u otra manera usted ya sacó algún curso de viabilidad, no le piden nada de eso, simplemente esos 2 requisitos y usted compra la motocicleta que usted cree conveniente. Luego vienen ellos y los modifican, ¿no? Les quitan las barras estabilizadoras, le bajan la suspensión, las famosas motocicletas Pony, las cruxitas, tienen unos nombres específicos los cuales los muchachos manejan y de una u otra manera está bien pues que lo hagan, pero que sepan hacer las modificaciones. De una u otra manera eso pierde estabilidad al vehículo también, hace que las lesiones sean mucho mayores, más fuertes
porque de una u otra manera tiene más contacto el cuerpo humano. Y la otra es que la persona que muchas veces por necesidad, yo lo comprendo muy bien, llevan al niño en medio entre la pareja, ellos piensan que a la hora de salir proyectados van a agarrar al niño en el aire, ¿verdad? Y lo van a proteger. Y realmente es una idea muy, muy falsa. Las lesiones a nivel de niños también. Recuerden que son más susceptibles a los traumas y por lo tanto el tiempo de estadía en el hospital es mucho mayor. Y la mayor parte no los anda con dispositivos de casco, que no hay tampoco para niños. Entonces, definitivamente nos hace falta como una tienda certificada, ¿verdad? Con certificaciones, por ejemplo, DOT, que es de la Dirección de Transporte de Estados Unidos, que prueba los cascos ante los golpes, se asegura que traigan las medidas adecuadas y de una u otra manera esto venga a complementar lo que antes el comisionado había dicho. Ese es mi parecer. La conducción está siendo totalmente agresiva por estos jóvenes. Están desarrollando velocidades extremas en tramos muy cortos de espacio y eso de una u otra manera pierde que el tiempo de respuesta vamos hablando de unos 5 a 10 milisegundos en el que el cerebro tarda en mandar la orden para que apriete el freno y eso es más que suficiente para embestir a una persona, hablando de tercero. Muy bien, Alex. Interesante los criterios que nos ha ofrecido Alex Valladares de la Cruz Roja. Sin duda alguna, la motocicleta es un vehículo atractivo. ¿A quién no le gusta una moto? Desde cipotes nos gustan las motos, nos volvemos fanáticos a la motocicleta, pero hay aspectos, hay características de este artefacto, de este vehículo de 2 ruedas, que usted no puede pasar desapercibido. El primero es que el conductor de la motocicleta es el que va protegiendo más bien a la máquina, va sobre un motor. Otra situación es que si usted va a conducir una motocicleta, en lo primero que tiene que pensar, como dice Alex, es en el casco que va a utilizar. Yo he visto a conductores de motocicletas con los cascos aquí hasta la barbilla, así los llevan, solo para que si hay algún agente de tránsito por ahí no pueda advertir que el casco va bien puesto. No sabemos si es por incomodidad, por el calor, porque yo nunca me he puesto un casco de una motocicleta, no sabemos si es que les produce calor cuando están las temperaturas altas, o sea, no son cascos muy bien ventilados, entonces eso los obliga a ellos a ponerse el casco casi en la frente, algo otros lo andan casi en la frente, la barbilla del casco. Entonces, en un impacto, como lo dice Alex, sin duda alguna esos cascos salen volando. Si el casco no está bien ajustado a su cabeza, también va a salir volando. Entonces la protección de su cerebro, de su cabeza, se pierde. Y por la cinética del movimiento que lleva en un accidente de tránsito el conductor, con lo que primero pega con la cabeza. Es el peso mayor, es el balance, es la cabeza. Entonces es lo que primero hay que proteger. Si usted se va a conducir en motocicleta con una persona más, los dos tienen que llevar buenos cascos. Hemos visto personas en motocicletas con cascos de bicicleta, con unos cascos que se usan para otro tipo de menesteres, pero no para la conducción, pero así los usan. Entonces, esto también repercute que una buena parte de accidentes de tránsito de motocicleta resulten en fatalidades tremendas, porque no tenemos el cuidado de usar un casco que nos proteja de un impacto fuerte, como lo ha dicho Alex. Comisionado Gerson Velázquez, ustedes son constantes en los operativos. Yo veo operativos en la capital de motocicletas a cada rato, todos los días. Ustedes están ahí pidiendo los documentos, revisando, pero da la impresión que siempre se está generando también esta siniestralidad en las condiciones y en la conducción con las motos. No, sí, efectivamente. Nosotros hemos estado tratando de aplicar la ley, que es uno de los factores quizás que tienen que ver con toda el control de esta problemática. Pero yo quisiera ahondar un poquito más en lo que decía don Alex. Realmente todos los criterios técnicos que él mencionó son perfectamente válidos. Y sumado a esto, bueno, nosotros desde hace 2 años hemos tenido reuniones con la Comisión de Seguridad del Congreso y con varias comisiones para que nos reformen la ley de tránsito y se creen nuevas sanciones, inclusive que se establezcan obligaciones para las agencias distribuidoras de vehículos de esta naturaleza. Porque lo que decía don Alex es cierto, el casco que no tiene las condiciones, los cascos que regalan cuando le venden la moto, no le sirve. Yo lo digo inclusive en algunas de las charlas de educación vial.
el casco debe ser un casco certificado. Hay varias marcas de certificación, ya mencionó una de ellas, don Alex Valladares, que realmente debemos considerar que estamos poniendo, como quien dice, el cinturón al tener un buen casco, y usarlo adecuadamente debe ser otra de las conductas responsables que debemos tener. No andarlo como visera, como bien me mencionaba el licenciado Paz Manuel. Nosotros tenemos que ver exactamente cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que nosotros nos podemos poner. Lo que decía don Alex, mire, es increíble. No sé, yo les digo esto a los muchachos cuando damos las charlas algunas veces que me participo con ellos. Ustedes han visto las botas que utilizan los motorizados de tránsito. Son unas botas de cuero que llegan hasta la rodilla. No es porque es más cómodo o no es porque son pintosas. Esas deben ser las botas o los zapatos que debe usar cualquier motorizado. Inclusive otra condición fundamental para evitar un trauma ortopédico es el tema de utilizar coderas o dispositivos de protección. Vaya, si no tenemos para comprar una chumpa especial que ya existen, que están diseñadas específicamente para evitar o disminuir el riesgo de lesiones graves en caso de tener un accidente, porque son dispositivos que de repente, como dice don Alex, no hay en el mercado, entonces hay que importarlos y a veces sale caro traerlos. Entonces consigamos un par de coderas, ya las venden aquí en algunos comercios, de rodilleras y un casco certificado. Y otro elemento importante, guantes, porque la mayoría de la gente cuando va rebasando en los vehículos, gran parte de las lesiones son fracturas de los dedos, porque pegan las manos con los retrovisores de los carros o porque al caerse también sufren hasta amputaciones de los dedos. Esto es por un lado importante. Por el otro lado están las condiciones del vehículo. Tenemos que legislar para impedir que ingresen estas motos que no cumplen con estándares de seguridad. Miren, ya a nivel mundial hay otros países, aquí como se ha abierto tanto el tema de la importación de vehículos con propósitos, digamos, populares, entonces se autoriza la importación de una gran cantidad, principalmente de vehículos usados, que no cumplen con las condiciones de seguridad vial adecuadas. En el caso de los carros, vienen vehículos sin las bolsas de aire, vienen vehículos sin cinturones o vienen vehículos con algún tipo de daño estructural que en caso de tener un accidente le va a ocasionar lesiones o muerte a los usuarios de ese vehículo. En el caso de las motocicletas, deberíamos solo, el sistema de frenos, por ejemplo, que es fundamental en la motocicleta, no se debería permitir ya el ingreso de motocicletas con solamente frenos de disco y de cable. Todavía hay. Inclusive del transporte público. Usted ha visto las famosas mototaxis. Esas motocicletas realmente que son, no sabemos si es una motocicleta o es un vehículo liviano, realmente no es una motocicleta, es una tricimoto, digamos, pero que como no estaba considerado en la legislación, ni licencia tenemos especial para ellos. En este momento, parte de la reforma es crear un nuevo sistema de licenciamiento para estandarizarlo con otros países y evaluar las competencias del conductor si va a utilizar una tricimoto que tenga realmente los conocimientos tanto técnicos como las competencias prácticas para poderle dar la licencia. Estos vehículos no tienen frenos ABS, que serían los frenos ideales en el caso de las motocicletas, porque cuando usted va en una carretera, aunque vaya a poca velocidad, si el pavimento está húmedo y usted quiere hacer una maniobra de frenado, difícilmente va a evitar derrapar si no tiene un buen sistema de freno. Y eso, sumado a lo que habíamos hablado anteriormente, es otro de los aspectos importantes. Y quizás otro tema que es bastante, o puede ser un poco controversial, es el tema de la aplicación de medidas un poco más coercitivas. Mire, lamentablemente las faltas de la ley de tránsito no son disuasivas. Y esto tengo que decirlo. Imagínense que hay muchas faltas, como por ejemplo llevar un niño, que debería ser prohibido, debería ser considerado una falta grave por lo que acaba de decir don Alex Valladares. Este tema de los niños son las personas más vulnerables en caso de un accidente. Primero, porque no hay cascos chiquititos para la cabeza de los niños. Los cascos generalmente vienen en una medida estándar, un poco más grande,
y no les cubre cualquier casco que le pongamos, no le va a ayudar. Y además por la vulnerabilidad que ellos tienen. Además, estamos exponiendo a que muchos niños que sufren accidentes después queden con lesiones de por vida. Imagínense ustedes la irresponsabilidad que como padres o como responsables de los niños tenemos al llevar menores de 12 años en motocicleta. Esto es un tema complejo que tiene que ver con un poco más de concientización ciudadana, de control del Estado en cuanto a aumentar las sanciones para eso. Ahorita hubo todo un debate por el tema de los dos varones en una motocicleta, porque la gente tiene la percepción de que efectivamente estos pueden ser utilizados para cometer delitos. ¿Por qué no generamos un debate de las personas que conducen en motocicletas y que llevan niños, o que llevan niños sin los dispositivos de retención especializados para vehículos? Pero también tenemos que ajustar la legislación para que eso sea sancionado de manera disuasiva, porque ahorita la multa cuesta entre 300 y 600 lempiras. La más grave es 600 lempiras, la más básica es de 300. La gente infringe la ley, se sanciona, paga la multa y sigue haciendo la conducta. Entonces ya no tiene ese propósito de disuasión que debería tener una normativa un poco más severa. En otros países, por ejemplo, aquí cerca, en la región, en Costa Rica, la normativa exige todo este tipo de aditamentos que acaba de mencionar el señor Alex Valladares: casco certificado, guantes, coderas, también el uso de rodilleras y calzado adecuado para conducir motocicleta. Nosotros lamentablemente solo se exige el casco y no dice qué casco. Sí, muy bien, comisionado Gerson Velázquez. Desde luego, así es la situación con esto de los conductores de motocicletas. Me escribió aquí un amigo diciendo que en este caso de los motociclistas, el surgimiento de una gran cantidad de clubes de motociclistas que se organizan, que se van a rutear, como dicen ellos, los fines de semana, que salen en esas largas travesías, permite, dice este amigo, ir inculcando en el conductor de la moto estos aspectos de seguridad, con qué tipo de equipo manejar su motocicleta. Ellos están, dice, pendientes de que nadie vaya a exponerse por no llevar un casco, por no llevar un zapato adecuado. Y yo considero que esto es bueno, comisionado, porque también informa y educa a los mismos motociclistas, bueno, los que pertenecen a estos clubes, pero nosotros nos estamos refiriendo al transitar diario, del que anda trabajando, del que usa la motocicleta como un vehículo familiar durante los días de la semana, que es donde generalmente se ven los accidentes en las principales ciudades del país. No sé qué le parece a usted. Completamente de acuerdo. De hecho, nosotros hemos tenido comunicación con algunos de los clubes y déjeme decirle que más allá yo los felicito porque ellos inclusive tienen algún código de conducta ético entre ellos que les permite sancionar a aquellos, por ejemplo, que conducen bajo los efectos de bebidas alcohólicas o que son irresponsables en la realización de maniobras inadecuadas en carretera. Mire, una motocicleta es un vehículo que tiene mayor riesgo, las personas que usan el vehículo, de sufrir una lesión grave cuando se participa en un accidente. Y ellos tienen este nivel de conciencia. Yo tengo inclusive algunos amigos que participan en los clubes, inclusive hay oficiales de policía que son miembros de algunos clubes de esto y hemos tenido muy buena referencia de ellos y ojalá que todos los hondureños pudiéramos seguir las reglas que estos clubes tienen o en general las reglas viales más fundamentales. Fíjense que ¿cómo es la vida? Me contaba un amigo que llegaron a un país, porque van hasta otros países inclusive, y cuando llegaron al país no los dejaban entrar porque en ese país se exigía que todos los motociclistas llevaran unos dispositivos reflectivos, es decir, es una especie de chaleco con una X atrás. Y les dijeron, bueno, si ustedes entran aquí les va a tocar pagar $80 allá adentro, $80 por no llevar un dispositivo reflectivo y aún de día. Y esas cosas no están en nuestra legislación. Entonces creo yo que las prácticas en este tema no es de inventar el agua caliente. Hay muchas buenas prácticas en otros países y creo que ellos han implementado a nivel de estos clubes algún tipo digamos, de este tipo de prácticas que les permiten poder tener la menor cantidad de accidentalidad
cuando ellos se trasladan de un punto A a un punto B. Creo que otro aspecto importante, porque miren, esto no solamente es el tema de la excesiva, digamos, oferta y demanda de motocicletas. La verdad es que también es un tema de control, es un tema de educación, pero sobre todo de responsabilidad con nosotros mismos, es decir, de educación. Por ejemplo, yo ya tengo 50 años, digamos, y voy a utilizar una motocicleta y consciente de todas estas medidas que estamos hablando, no me expondría de quitarle los retrovisores a la motocicleta, porque estos me permiten realizar maniobras de adelantamiento seguras. Pero los chicos hoy, es lo primero que le quitan los retrovisores. Y nosotros estamos sancionando y no vale de mucho porque al final es una conducta repetitiva, es una moda y en el marco de esta presión social ellos actúan de manera irresponsable. Esto es un tema, creo yo, que deberíamos inculcarlo en todos los niveles del sistema educativo nacional y principalmente no solamente con los motociclistas, o sea, con los conductores de motocicletas, porque también hay otros usuarios que no respetamos a los motociclistas, como dijo ustedes, los conductores de otro tipo de vehículos y los usuarios más vulnerables de las vías como son los peatones. También a veces han habido muchísimos accidentes en los cuales peatones, como se acercan a la carretera, no ven, no viene vehículo, entonces cruzan y viene una moto rápida o quizás no la pudieron percibir o de repente no pusieron la atención porque pensaron que una moto no les puede causar la muerte, cruzan de manera irresponsable una vía y producen accidentes con daños fatales. Eso creo que es un tema también relativo con la educación y también un poco con la cultura en general de nuestros conciudadanos. Gracias, comisionado. Esto de los retrovisores, sin duda alguna, como dice el comisionado, la moda muchas veces quiere superar lo que han hecho grupos de ingenieros durante la historia del desarrollo de los vehículos de 2 o de 4 ruedas. Los retrovisores tienen su función, fueron fabricados bajo un esquema, tienen un propósito, pero a mí me ha tocado cuando yo voy conduciendo mi vehículo y me pasa una motocicleta y no lleva retrovisores, el conductor hasta se hace así para atrás y con aquella cosa y pierde la visión de lo que tiene enfrente por ir viendo al lateral si puede cruzarse o no puede cruzarse, en vez de llevar cómodamente sus retrovisores, que eso le evitaría que fuera inclinándose, queriendo ver y sin percatarse lo que tiene enfrente y puede tener en cualquier momento un impacto frontal. Pero esto ocurre porque la moda, como dice el comisionado, los obliga a quitarle los retrovisores. También, como decía Alex, estas motos, las chiquititas que les dicen también, que las van bajando casi al nivel del piso, se ven bonitas las motos, les ponen luces, se ven muy llamativas. He visto muchos clubes de estas motos y es un atractivo increíble. Usted va a una gasolinera y se encuentra 30, 40 de estas motos, usted se divierte viendo esas motos tan chiquitas y tan atractivas que las convierten, pero y los elementos de seguridad, como dice Alex, son indispensables, no hay que soslayarlos. Por la moda no podemos soslayar los elementos de seguridad que nos han dado por muchos años los desarrolladores de estos vehículos de 2 ruedas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, vamos a regresar con Alex Valladares para que me dé un detalle de estos accidentes de tránsitos, cuántos resultan en fatalidad, porque también vamos a hablar de los conductores de vehículos de 4 ruedas. Ya vamos a soltar un poquito a los amigos de las motocicletas porque se nos van a resentir, van a decir, bueno, ya que acaso solo nosotros cometemos infracciones o tenemos accidentes. ¿Qué pasa con el taxista? ¿Qué pasa con el que conduce el bus? ¿Con el que lleva una rastra? ¿Con el que conduce el turismo? Ahora vamos a hablar de estos otros conductores porque también hay una gran cantidad de accidentes que se dan en las carreteras como en las ciudades por esta imprudencia o manejo temerario que tienen algunas personas para conducirse. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Vamos a platicar en esta segunda etapa del foro sobre los accidentes de tránsito, pero de vehículos turismo, de camiones, de buses, de taxis, etcétera, etcétera, porque ya hablamos bastante de los accidentes de motocicletas. Yo quiero consultarle a Alex Valladares. Alex,
¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen que afrontar cuando llegan a asistir o a socorrer a alguien que ha tenido un accidente de vehículo, que está entre el amasijo de hierro, que está adentro, que está casi como en una lata de sardina estrujada? ¿Qué tienen que hacer ustedes sabiendo que tal vez la persona está luchando por su vida en ese instante? Gracias nuevamente. Definitivamente nosotros a nivel de Cruz Roja nos hemos entrenado en muchas habilidades, en muchas técnicas para salvaguardar la vida de estas personas, sobre todo en este tipo de accidentes. Actualmente, déjeme decirle que los vehículos han evolucionado, tanto en su estructura así también como en sus características, y eso es supuestamente para brindar más seguridad a los ocupantes del mismo. Me llama mucho la atención lo que mencionaba mi comisionado, en el cual él informaba que muchas veces desde el inicio, desde que nosotros queremos adquirir un vehículo, lo hacemos de mal manera. Número uno, miren cómo es importante conocer de esto. Número uno, fíjese si los dispositivos del vehículo que usted va a adquirir, ya sea por compra, traído, como sea, estén todavía vigentes, o sea, estén activos. La mayor parte de vehículos que vienen, que se miran unas naves enteras, ¿va? Unas camionetas excelentes que la traen, las reparan bien aquí porque hay excelentes mecánicos. Pero lastimosamente esos dispositivos, una vez son activados, no se pueden volver a activar, ya que son sumamente caros. Entonces definitivamente, por ejemplo, tú vas a comprar un vehículo traído de Estados Unidos, preferiblemente que el golpe sea en la parte posterior para que los dispositivos, para hacer como los airbags o las bolsas de aire, todavía vengan completas y eso en un accidente te ayuda. La otra tiene que ver también hasta inclusive el color del vehículo. Hay estadísticas en las cuales menciona que los colores oscuros, como ser el verde oscuro, el negro, todo ese tipo de colores, son más susceptibles a accidentes. ¿Por qué? Porque en la noche, claro, son menos visibles que los demás vehículos, entonces hay que pensar en eso. A veces las personas dicen, color amarillo, qué chillante, dice, color verde, qué exagerado, dice. Pero ese vehículo es el que va a tener menos posibilidades de tener accidentes a futuro. La otra es pues el comportamiento de los dispositivos, como yo le mencionaba. Antes los vehículos del 70, 80 traían los cinturones que solamente eran pélvicos, solo eran la parte de abajo. Ahora son torso pélvicos, o sea, vienen cruzados e inclusive de arnés en algunos vehículos que son modificados para algún tipo de competencia. El tipo de cristal que nosotros encontramos en los vehículos trae una fibra de butileno, que usted sabe que cuando sucede un accidente usted va a ver que está como en pedacitos así pequeños. Y eso es una fibra, una alma metálica que trae, plástica, perdón, que es de butileno y lo que hace impide que se hagan en pedazos grandes y eso pueda causar heridas a la hora de tener el accidente. La otra son las medidas que usted debe tener a la hora de colocarse al timón o como auxiliar de las distancias del asiento al tablero. En este caso, la mayor parte de personas acercan bastante, en este caso al timón, ¿verdad? Para tener una mejor visibilidad por encima del tablero. Y resulta que el estar mucho así en los accidentes frontales, sobre todo da una opción bastante grande que las personas queden prensadas o atrapadas, ¿verdad? En el amasijo de hierro, lo que usted mencionaba. La estructura propia del vehículo antes eran latas toscas, duras, rígidas, y lo que hacía es que salía proyectado el ocupante. Y eso también conlleva de una u otra manera lesiones severas si no se llevaba el dispositivo de seguridad. Entonces el uso del cinturón de seguridad, que tarda, siendo así lento, por decirlo así, tarda de 2 a 3 segundos colocarse un cinturón de seguridad. Y eso te va a evitar un montón de lesiones, un montón, inclusive perder la vida. Nosotros, la cinemática me dice, yo llego a un accidente y de repente miro que el cristal del vehículo de manera frontal tiene un hematoma, un chichote, como dice la gente, hacia afuera. De entrada yo sé que el ocupante no llevaba el cinturón de seguridad. Y le miro la frente a la víctima a ver a qué herida está marcado. Vidrio, frente, esta persona no utilizaba el dispositivo y en algún momento tiene a tener mucho eso. La otra es que de nada sirve que las personas de una u otra manera que usan el cinturón son los que van adelante del vehículo. ¿Sabe que un 75% de las lesiones en vehículos, turismo, pick-up, como le quiere decir, las personas más lesionadas son las que van en la parte de atrás?
sea, para nada sirven los cinturones de atrás, pues los de adelante van si bien con su cinturón, porque son los visibles ante las autoridades, y dice, ponételo porque si no nos van a hacer la esquela. Pero los que van en la parte de atrás no los utilizan. Además, los espacios los estamos utilizando mal. Utilizamos mucho recurso dentro de la cabina del vehículo. Mira, ahí andamos la computadora, andamos un parlante, andamos la gata del vehículo, andamos un montón de accesorios que a la hora de un accidente, un volcamiento, estos se vuelven proyectiles. De nada sirve que usted vaya con el cinturón y va dando vueltas en el vehículo tras un volcamiento y de repente sale ese dispositivo y le da en su cabeza. Pues igual tiende a causar lesiones. Se dice que la activación de una bolsa de aire anda en 80 milisegundos, que es más que suficiente para evitar todo este tipo de lesiones. Entonces, por favor, yo les ruego que si van a adquirir un vehículo, que revise eso antes de revisar si tiene radio o rine, ¿verdad? Lo primero es de revisar si definitivamente tiene eso. La manera de conducir, ya sabemos que el hondureño por ende tiene no todo, estoy hablando simplemente de los causantes de accidentes, son los que tienen una conducción agresiva. Son esas personas que de una u otra manera van en el bulevar, hay personas que no usan el puente y van pasando abajo, y en vez de empezar a frenar y disminuir esa velocidad, lo que busca es pasarle cerquita, ¿va? Y utilizan el pito, ¿va? Como la manera de asustarlo, pues. Pero usted no sabe esa persona que va cruzando la calle, si es una persona que tiene algún trastorno conductual, psicológico, si va deprimido, si le acaban de dar una mala noticia, si va en estado de ebriedad. Y eso es lo que causa muchas veces los accidentes. Mira, lo peor que puede haber para un conductor es un peatón, porque el peatón tiende a moverse. Ellos dudan, ¿verdad? Un vehículo usted sabe para dónde va y usted busca dónde pegarle, pero el peatón que se regresa, que avanza, entonces eso de una u otra manera es un compromiso. Le puedo decir que en la experiencia que tenemos en accidentes graves, la mayor parte de personas jóvenes que andan los accidentes son entre 18 y 30, 35 años. ¿Por qué? Porque esto de una u otra manera, la adrenalina, ¿verdad? La acción aquella de poder correr, mi carro es un carro modificado, es un vehículo rápido. Entonces eso hace que las personas tengan esa sensación de adrenalina, esa sensación de, está bien, soy un piloto. Y la otra situación es que definitivamente lo que hablábamos siempre, y que es un tema que siempre se toma, que son las bebidas de una u otra manera alcohólicas, ¿no? Que estos inhiben los reflejos, los retrasan los reflejos, lo vuelve más letárgico la persona que conduce, y por lo tanto usted no va a tener la misma habilidad. Hay procesos visuales, hay procesos de reflejos, hay procesos en el caso de las personas que manejan el transporte pesado, yo he podido verificar y constatar en los accidentes que he estado presente, la mayor parte dice, bueno, es que venía desvelado, me dormí. Las personas que manejan rastra y todo eso, muy pocas veces se hacen. Yo siempre he estado, el chequeo médico no solo se debe hacer cuando uno va a solicitar la licencia, sino que se debe pedir, como también junto con la revisión, un chequeo médico por lo menos hace 3 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son hipertensas, personas que son diabéticas, que tienen riesgos cardiovasculares, y que muchas veces la causal no es tanto la hora de conducir, porque son personas con experiencia que han tenido 15 o 20 años manejando rastra. Pero ¿qué tal si en ese momento le dio un bajón de azúcar? ¿Qué tal si en ese momento tuvo una crisis hipertensiva? O sea, el uso de lentes, o sea, el proceso debe ser así, pues. Yo pienso que esas son medidas, hablando propiamente de la persona que conduce, que debe de tomar de manera anual. Ya con lo que decía el comisionado, con lo del mantenimiento del vehículo, pues nosotros lo sabemos. Mire, yo insisto con la parte técnica. Por ejemplo, un vehículo 80 kilómetros por hora necesita un lapso casi de 25 a 30 metros para frenar. Pero esto sí, sobre un pavimento adecuado, que no haya ninguna complicación. No estamos hablando de una frenada de emergencia. Entonces póngale usted que la misma carretera a 80 kilómetros por hora, pero está lloviendo. Entonces ya el lapso, el largo de la frenada va a ser mayor. O sea, de 25 va a subir a 50 metros para que usted detenga ese vehículo, porque sobre la capa de asfalto hay una capa de agua y eso impide que aparte súmele que las llantas las anda todas
liso ya, entonces va a ser un causante definitivamente de accidente. La iluminación del vehículo, o sea, son cosas primordiales. Miren, hay otros países que a usted no le permiten andar con un stop malo. Por ejemplo, aquí los vehículos oscuros o los vehículos de carga, yo sé, no sé si me estoy difiriendo, pero tienen que andar unas cintas reflectantes en la parte de atrás. Esto es porque si sabemos que muchas veces no corresponde, la rastra no corresponde al cabezal, ¿verdad? Sino que ya viene del puerto con este sentido, el contenedor. Los contenedores se los colocan encima de las rastras. Entonces, para mí que cada una de las empresas debería de invertir un poquito en esto. Se dice que cualquier cambio de llanta, cualquier situación, me gustó mucho lo que dijo el comisionado. En Europa, por ejemplo, para cambiar una llanta en medio de la carretera, usted necesita colocarse su chaleco de seguridad. Esto para ser visible ante los conductores que vienen de muy largo. Los dispositivos, mira, aquí utilizamos el triángulo solo en Semana Santa, en Semana Morazánica, ahí no los volvemos a ver en la calle. Inclusive nos quedamos y lo que hacemos es poner en el transporte pesado, ponen un balde o el último asiento del bus, o ponen un montón de ramas, ¿verdad? Deforestamos las ramas de los árboles que estén cercanos y eso de una u otra manera más bien se convierte en un factor de distracción. Mire, yo soy una persona que capto mucho, he descubierto muchas situaciones y una vez me recuerdo mucho, me hicieron una anécdota y me dicen que iban por el camino unas personas que iban de viaje y de repente iban comiendo pollo. Y esta persona agarró los huesos del pollo y los tiró por la ventana. Entonces, hey, dice, ¿sabes que eso puede causar un accidente de tránsito? Entonces yo analizando, ¿y cómo así? Le digo, mira, cuando vos tiras los huesos del pollo, hay algún tipo de animales, como ser la vaca, los caballos, en este caso los perritos, que perciben el olor, pues. Y cuando este animalito se mete a la carretera, y es cuando la persona tiene, la que va conduciendo, trata de capeárselo, etcétera, se vuelve un factor de distracción, una amenaza, y de una u otra manera tiene el accidente. Tiene mucha razón. Entonces, ahora definitivamente mejor los huesitos los guardo en una bolsa y los llevo, ¿verdad?, hasta que llegue a la casa. Son cosas que parecen que fueran así como graciosas al final, pero que sí traen su lógica, definitivamente. La conducta, por favor, de las personas, o sea, yo siempre he estado muy enmarcado en las situaciones de seguridad. Eso es lo que te va a evitar las lesiones a gran paso y va a tener un margen de supervivencia mayor. Aquí las personas, si tu vehículo pick-up agarra 2 toneladas, cada tonelada son 2.100 libras, estamos hablando de 4.200 libras, y no, pero es que este es X marca de vehículo, este lo podemos maltratar, dice, y le suben otra carga más. Entonces, ese exceso del límite, la capacidad que ya viene de agencia, es lo que muchas veces causa este tipo de incidentes. Entonces yo sí insisto que sería especial, comisionado, si usted me lo permite en algún momento, hacer una alianza a nivel de capacitaciones, tanto que nosotros miremos la parte de lesiones que pueden suceder en el caso de los accidentes. Nosotros, la mayor parte de lesiones siempre van a ser fracturas expuestas, heridas cortantes y trauma craneal, y de todos ellos conlleva hospitalización. Los recursos son variables, o sea, eso va a depender del tipo de lesión. Y me recordaba que me decía un instructor que tuvimos extranjero, que él lo transformó a moneda nacional y decía, por cada lempira invertido en seguridad, tanto en el vehículo, motocicleta como vehículo de 4 ruedas, cada lempira que se invierte en seguridad te va a minorar 10.000 lempiras en citas médicas. Entonces creo que hay que tener esa mentalidad. Les invito de una u otra manera a las personas que nos están viendo y escuchando, que de una u otra manera, por favor, cumplan esto, tengan criterios, respetemos también las normas de velocidad. Hay personas que nunca se fijan en los rótulos que están en el bulevar que dice 60 kilómetros, 80 kilómetros, ¿verdad? Y esos 80 kilómetros habla si las condiciones climatológicas son acorde, ¿va? Si está lloviendo, por ejemplo, y usted dice 80, tiene que bajarle por lo menos a 40 kilómetros por hora para usted poder tener la seguridad deseada. Yo estoy preocupado en el sentido que ya viene el aeropuerto a nivel de Comayagua, ¿sí? Y el fluido vehicular que va a haber a través de esta carretera va a ser mucho superior al que ha sido hasta la fecha.
y eso sí nos va a conllevar. Solo en Cruz Roja, de febrero acá hemos tenido 1.200 atenciones de accidentes automovilísticos. La capacidad de respuesta de nosotros, claro, estamos arraigados al 911, pero esto va a depender mucho de la demanda. Mira, a veces no los damos demanda, o sea, no tenemos capacidad para dar asistencia a tanto accidente. Entonces, por favor, tengan conciencia, piensen en su familia y sobre todo en las limitantes que ustedes podrían tener a futuro. Muy bien, muchas gracias, Alex. Comisionado Gerson Velázquez. Bueno, mire, creo que don Alex nos hizo una radiografía muy interesante de la parte técnica y completamente de acuerdo. Ya con Cruz Roja tenemos una alianza estratégica para tratar de certificar a los nuevos conductores de vehículos, de cualquier tipo de vehículos, pero creo que sería muy pertinente quizás un abordaje con aquellos conductores de vehículos de transporte especializado, como las rastras y conductores de autobuses. Ahorita, el próximo año, probablemente va a entrar en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre Circulación Vial, que nuestro país suscribió ya a nivel internacional, y esta convención va a obligar a que actualicemos nuestra legislación. Yo creo que un elemento que se le quedó quizás a don Alex es el tema de los dispositivos de retención especial para niños. Mire, gran parte de los pasajeros más vulnerables de los vehículos son los niños, porque los vehículos no tienen cinturones especializados para bebés. O sea, el vehículo viene diseñado con cinturones estándar y son para personas que tienen una estructura física, digamos, superior al promedio de edad de los 12, 13 años. Entonces, debemos fortalecer las medidas en cuanto a los dispositivos de retención especial para niños, porque al haber un accidente, lo primero que sale proyectado son aquellos objetos que no están asegurados. O inclusive hay personas que, yo les digo, de manera muy inocente, tratan de darle algún nivel de confort a los niños cuando van en viajes largos. Inclusive yo le decía a un familiar, porque lo miraba que voy a tener un viaje largo, que voy para Copán Ruinas, me decía. Entonces, en la parte de atrás ponía una colchoneta y sobre la colchoneta iban los niños. Imagínense, ellos iban con su cinturón bien puesto y los niños, que son la parte más importante de nuestra familia, iban sin ninguna medida de seguridad jugando en una colchoneta. Cualquier movimiento, cualquier accidente, esos niños iban a ser las primeras víctimas del mismo. Sumado a esto, yo creo que el tema de la accidentalidad en general, los ocupantes, los usuarios de vehículos de 4 o más ruedas, tenemos una responsabilidad importante, no solo de cara a evitar que nos pase algo a nosotros, sino a terceros. Y este es el tema de corresponsabilidad que debemos de alguna forma promover desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde los medios de comunicación, desde la sociedad en general. Mire, es impresionante la cantidad de muertos que dejan todos los días los accidentes de tránsito. Yo en esto soy bastante transparente y trato de ser lo más autocrítico posible, que no estamos haciendo suficiente nosotros. Yo digo, quizás que no estamos haciendo suficientemente drásticos en la aplicación de la ley, pero es que existe un pueblo que está acostumbrado a irrespetar las normas. Le comento una experiencia. Recientemente estábamos reunidos con algunos de los honorables diputados del Congreso Nacional con el propósito de promover la ley de tránsito y se quejaban mucho de que en las carreteras los policías de tránsito eran demasiado radicales con el tema de la sanción del exceso de velocidad. Y me decían, pero es que ustedes están ahí y no pueden ver que pasa uno 1 kilómetro y ya lo sancionan. Le digo, mire, la verdad, y querían de alguna forma impulsar una reforma para vía decreto elevar el nivel de velocidad permitido en la carretera CA5. Y le decía, mire, eso no depende de un decreto, ni depende de nosotros. La ley de tránsito es clara y dice, la velocidad máxima permitida, es decir, que el diseñador de la carretera es el que debe decidir de acuerdo a las características de la carretera, de las características y el flujo de tránsito, la existencia o no de centros educativos en la orilla de las carreteras, de comunidades, la existencia o no de cruces, de intersecciones en la misma, el límite de velocidad. No se puede legislar por decreto, voy a poner una carretera de 120 kilómetros por hora.
se puede legislar por decreto hacia abajo de los límites de velocidad. En España, por ejemplo, las autopistas, óigame bien, aquí no tenemos autopistas. Llámese autopista una carretera de 4 o 3 o más carriles que tiene un sentido de circulación único y no tiene ninguna avenida que alguien va a ingresar de manera interpretativa, o sea, no tiene interrupciones, que para poder salir de la carretera hay carriles de desaceleración, o para poder ingresar a la carretera hay carriles especiales para ingresar a la misma. En Honduras no tenemos autopistas. En España, les comentaba, las autopistas que están entre la ciudad de Madrid y Toledo o entre diferentes ciudades tienen un límite de velocidad hasta de 120 kilómetros por hora. Pero hubo tantos accidentes que los legisladores dijeron, no, aunque la autopista, por el diseño, por las características de seguridad que tiene la calle, por la protección que tiene la calle, permite ir a 120 kilómetros por hora, lo vamos a bajar por decreto, que no se puede circular a más de 90, pero no hacia arriba, porque la carretera CA5, por ejemplo, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, que es una de las más transitadas, hay segmentos de la carretera que, si bien es cierto, tiene condiciones de poder correr a una velocidad superior a los 80 kilómetros, hay una cantidad de elementos que están en la misma, que si alguien se cruza, que si alguien cruza con su vehículo o simple y sencillamente un animal anda deambulando en la calle, va a provocar un accidente fatal. Y es por eso que el diseñador vial es el que debe poner el límite de velocidad y no por decreto. Es decir, tenemos que ser coherentes con el tema de la normativa, tanto nacional como normativa técnica en cuanto a la establecimiento de señales. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que los vehículos nuestros no tienen en general las condiciones de seguridad para poder circular en las calles. Y esto es lamentable, pero producto de la situación de país se han ido flexibilizando normas, como por ejemplo ahorita era prohibido la importación de vehículos viejos. Es decir, el límite máximo que usted podía traer un vehículo es de 10 años de antigüedad. Si usted traía un vehículo que fue elaborado, digamos, más allá del 2009, no se lo aceptaban. ¿Por qué? Porque se supone que está muy viejo y que no tiene las condiciones de seguridad adecuadas para poderlo introducir al país. Aunque no hay otro tipo de medidas, como el tema que hablábamos de las medidas de seguridad pasivas, no se exigen ese tipo de inspecciones físico-mecánicas al momento de ingresar, es cierto que ahí todavía existe esa norma. Pero recientemente se autorizó la importación de un montón de vehículos chatarras que operan en las fronteras. Todos sabemos que nuestros cafetaleros tienen una gran cantidad de trabajos en las zonas fronterizas, traen porteros, los suben a las montañas y utilizaban una serie de vehículos ya sin las condiciones de seguridad, muy viejos y que de alguna forma son una herramienta de trabajo, pero necesitamos valorar cuál es el bien jurídico de mayor valía. Creo que en este caso el ser humano lo es y deberíamos ser un poco más responsables, digamos, en la importación de este tipo de vehículos que realmente no cumplen con estándares de seguridad. Eso, hablar de legislación. En el tema de control, el tema de las vías es otro de los factores de riesgo importante. Las carreteras nuestras, lamentablemente, no le ayudan al error humano. Yo le decía la vez pasada, yo soy de Choluteca, iba para mi pueblo, cuando estaban construyendo la carretera al sur. Miro que hay una pendiente ahí en la cuesta de Moramulca, bastante pronunciada, una pendiente como de más de 15 grados de inclinación. Y a la orilla de la pendiente había una barrera de protección diseñada. Cuando terminaron de construir la calle, solo dejaron unos mojones, es decir, una estructura de cemento a la orilla de la carretera y no terminaron la barrera. Yo le pregunté a uno de los constructores, ¿y por qué no terminaron la barrera esa? Porque ¿para qué sirven esas barreras? Si el conductor se duerme, si el conductor se despista, si el conductor se descuida, esa barrera le ayuda a redireccionar el vehículo en sentido de la carretera. Pero no existen. ¿Por qué? Porque había un presupuesto determinado para la obra. Más adelante surgió una obra adicional que había que hacer, una caja puente, que les consumió recursos y sacrificaron el factor seguridad. Entonces, el diseño de la carretera también es otro elemento importante y la señalización de la misma. Uno de los problemas que tenemos en la carretera CA5 es que la señalización es muy vieja
y data de cuando la carretera era de 2 carriles. Ahora es una carretera de 4 carriles y deberíamos tener otro tipo de señales que puedan darle información a los conductores de los riesgos que existen en la carretera. Entonces, como ve, los factores que inciden son, entre otros, el factor humano, que ya hemos hablado bastante de ello, el factor de las condiciones medioambientales, es decir, la estructura de las carreteras y las condiciones ambientales mismas, y luego el tema del factor de la máquina, del vehículo que andamos usando. Si no tenemos un carro que cumpla con estándares de seguridad, por lo menos debemos considerar 4 factores: que tengan un buen sistema de frenos, un buen sistema de llantas, o sea, que las llantas cumplan o tengan la capacidad adecuada para poderla circular de manera segura y frenarla en condiciones adversas. Y tercero, que tenga un buen sistema de eléctrico. Yo le decía, con solo esas 4 cosas que consideremos los vehículos, se puede decir que vamos más o menos seguros. Y luego el tema de las medidas de seguridad pasivas, como el cinturón, que sirvan los cinturones, que no solo sirvan para pasar al policía, sino también para protegernos, que tengan bolsas de aire, ya lo mencionó Alex, y quizás los otros elementos de seguridad pasiva. Y por último, el último y no menos importante factor es el cumplimiento o la aplicación efectiva de la ley. Ahí nosotros estamos todavía quizás con un poquito de desafíos, porque no tenemos capacidad suficiente para poder poner un agente en cada esquina, pero los lugares donde estamos utilizando tecnología como radares para control de velocidad, los alcoholímetros, el tema de reducir los factores de riesgo, y la población tiene que entender que no lo hacemos por molestar, lo hacemos porque es un mandato que tenemos legal y es para garantizar las condiciones de seguridad de todos los usuarios de las vías. Muchas gracias, comisionado Gerson Velázquez. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos ya con la etapa final del programa. Yo antes de la pausa quiero decirle, es bonito, en mi caso particular, yo cuando me siento estresado por el trabajo, por aspectos que uno pasa en la vida, a mí me gusta agarrar mi vehículo y irme a la carretera, llegar a tal ciudad y de ahí regresar. Es bonito porque manejando uno se relaja, ve panoramas diferentes, se para en un lado, puede comer algo, siente el aire, siente la brisa. Y no dudo que también así hay personas que les gusta agarrar su motocicleta e irse para relajarse. Pero qué bonito es saber que uno está conduciendo su vehículo en forma normal, con todas las condiciones, pendiente, en apresto, ir con mucha responsabilidad porque disfruta más el viaje uno, se relaja. Pero si usted va a agarrar su vehículo supuestamente para relajarse y lo que hace es un relajo, pero en la carretera, esa conducta creo que es inapropiada. Ahí lo que hacemos es llenarnos de más problemas y todo conductor está expuesto, y esto hay que decirlo, todos estamos los que conducimos un vehículo, ya sea de 2 ruedas, de 4 ruedas, expuestos a tener un accidente. Pero hay que estar uno pendiente, manejar de la forma más responsable posible. Tener atención a lo que dice la ley de tránsito, manejar a la defensiva para que esa jornada, para que ese relax pueda ser positivo y nos traiga experiencias bonitas, ¿verdad? Que puedan ser tomadas en cuenta y no experiencias negativas cuando violentamos el reglamento de tránsito. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en el foro La Entrevista. Estamos ya concluyendo el programa. Yo quiero cederle inicialmente a Alex Valladares, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja hondureña, un par de minutos para que deje un mensaje sobre el tema que hemos abordado. Alex, por favor. Definitivamente, pues nosotros como una institución de respuesta ante este tipo de accidentes o situaciones, yo les voy a ser sincero, o sea, la cantidad de lesiones, el sufrimiento que se mira o el sufrimiento que hay tanto en la víctima como en los familiares es bastante fuerte. Eso deja un trauma psicológico, ¿eh? Aparte de las fracturas, las lesiones y todo eso, trae un trauma psicológico que usted va a arrastrar el resto de su vida, sobre todo si queda con alguna incapacidad o algún tipo de discapacidad que a futuro le pudiera impedir realizar sus funciones de manera acorde. Entonces definitivamente es darle valor a la vida. Siempre se escucha en los accidentes, en los comentarios y todo esto que dice solo daños materiales, dice. Pero definitivamente el daño material
Yo creo que es algo que se tiene que dar en algún momento, pero que tiene sobre todo un valor específico la vida de las personas que van dentro de ese vehículo, que van sobre esa motocicleta. Debemos de ser conscientes, debemos de utilizar definitivamente, busquemos los dispositivos, o sea que esta charla sea productiva, busquemos unos dispositivos de seguridad acorde a lo que yo necesito, a lo que me dice la ley, a respetar todas esas instrucciones que nos dan en el centro de capacitación vial, que muchas veces la gente lo hace como un proceso. Ay, quiero recibir la charla, dice, porque para que me den la licencia. Pero la gente que realmente nos interesa, vamos a ver esa charla como algo que nos va a servir para toda la vida. ¿Por qué se hace repetitivo? Porque hay personas que en una charla aprendieron algo, luego en la próxima pues aprenden, complementan lo que anteriormente vieron, y entonces de una u otra manera esto sirve para formar a una persona, es una capacitación de formación de conductores, y por lo tanto el conductor no es lo mismo manejar que conducir, ¿va? Ojo ahí. Entonces el conductor es la persona que está capacitada, que tiene el conocimiento, que tiene la técnica, que tiene toda la capacitación, los dispositivos para ser un buen conductor. Entonces ese es lo primero de los consejos. Les pido por favor que den el paso a las unidades de emergencia, es algo que estamos luchando también. Lo apuntan en el artículo 66 de la ley de tránsito, que dice que toda persona debe ceder el paso a vehículos de emergencia, tanto sea Cruz Verde, Cruz Roja, bomberos, Policía Nacional, ambulancias de Policía Militar, el presidente, su escolta, delegaciones internacionales. Ojo aquí, siempre y cuando estas tengan o utilicen los dispositivos tanto audiovisuales como sonoros, y que nosotros también podemos ser referentes. O sea, la ley no es que solo porque andamos en ambulancia podemos manejar como si no hubiese ningún problema. Nosotros también estamos sujetos a la ley, y el mismo artículo lo dice, que si nosotros rompemos estas normas y somos causales de un accidente, que vamos a tener repercusiones legales. Entonces, más me queda decirles que si ustedes quieren pasar una feliz Navidad y tener una vida próspera para el próximo año, definitivamente tienen que cumplir con todo lo que nosotros hoy para bien, junto con el comisionado Gerson, estuvimos anuentes a decirlo, se lo decimos por experiencia. Yo creo que muchas veces las personas se asombran con solo el hecho de pasar y ver un accidente y ver personas fallecidas. Imagínense ya ser un familiar directo de ellos, verlos cómo quedan dentro del macizo de hierro, y todo eso es un trauma que nunca jamás van a volver a olvidar, y que no suceda eso para nosotros empezar a conducir o a manejar de manera prudente. Le agradezco mucho al licenciado su entrevista, definitivamente un programa muy visto. Bendiciones para ustedes, su canal, y para todos los compañeros que están en cámara y todo eso, para que pasen una feliz Navidad, y definitivamente estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alex Valladares, muy gentil. Comisionado Gerson Velázquez, por favor, sus palabras finales, comisionado. Bueno, primero que todo agradecerles este espacio. Creo que el medio es socialmente responsable al darnos la oportunidad de poder hablar con la comunidad que es auditorio de este tema tan importante para la sociedad como es la siniestralidad vial. Y yo trato de diferenciar accidentalidad y siniestralidad, porque realmente los accidentes, un accidente es algo que no se puede prevenir. Es algo que ocurre de manera fortuita o por causa mayor, pero el accidente de tránsito sí se puede prevenir, y depende de la actitud y de la responsabilidad de cada uno de nosotros al momento de conducirnos en esas calles. Entonces no debería llamarse accidente, es un siniestro que deja mal, que deja muerte. 4 o 5 personas diariamente están perdiendo la vida por esos siniestros, o 15 personas diariamente quedan con lesiones graves, muchas veces discapacidades, y de manera permanente, que son una carga para su familia, para la sociedad. Entonces, creo que es importante que tomemos conciencia de esto y que actuemos de manera responsable. Y finalmente, pues también que decirle a la población que en este momento de fin de año, en que nos prestamos a disfrutar de las fiestas del nacimiento de nuestro Señor, creo yo que es importante que lo hagamos de manera responsable, que lo hagamos de manera como las autoridades nos han recomendado,
en nuestras burbujas familiares, sin teniendo en cuenta más bien de que la pandemia está aún activa y que podemos ser contagiados o llevar contagio a nuestros seres más importantes, que es nuestra familia. Y en general, pues, decirle a la población que también, si se va a movilizar, que lo haga de manera responsable. Nosotros, como siempre, vamos a estar vigilantes de que no se conduzca a exceso de velocidad, de que no se conduzca bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, para procurar, pues, que tengamos todos una feliz Navidad y ojalá mejor año 2021. Así que felicidades también a mis colegas del foro por este fin de año y por las fiestas de Navidad, y a toda la comunidad hondureña también feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, comisionado Gerson Velázquez, director general de Tránsito. Gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, llegamos al final del foro, pero les ofrecemos, como todos los días, un resumen informativo. A esta hora de la mañana, nuestra compañera Gisela Calix nos sigue ampliando sobre esta captura. Han detenido a la esposa de un profesional del derecho, de un abogado que fue asesinado días atrás aquí en la ciudad capital. Gisela, con usted. Así es, muy buenos días nuevamente, licenciado Guillermo Paz Manueles. Esta mujer ya ha sido trasladada aquí a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones para que nos brinde mayores detalles acerca de esta captura. Me acompaña la comisario Zulay Ponce, ella es portavoz de esta institución. Muy buenos días y nos explica cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo con esta señora. Buenos días, Gisela. Efectivamente, este día miembros de las unidades de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones, específicamente la unidad de población objeto y víctimas especiales, ha desarrollado este día la captura de una mujer, esto en el sector de la colonia San Ignacio. A ella se le ha ejecutado una orden de captura emitida por los juzgados de jurisdicción nacional por suponerla responsable del delito de parricidio en perjuicio de quien fuera el abogado Carlos Vallejo, que como ya es de conocimiento de ustedes, perdió la vida en un hecho violento en la colonia América hace algunos días. Por este hecho también hay otras personas capturadas. ¿Y cuál es el móvil que habría tenido esa persona para el asesinato de su pareja? Bueno, en efecto hay dos personas más detenidas. Una fue detenida siempre por esta unidad especial de la Dirección Policial de Investigaciones el 4 de diciembre, conocido con el alias del Muco, de nacionalidad nicaragüense. Esta captura se ejecutó en el barrio Las Crucitas de Comayagüela. Y la otra, pues, que fue una detención que realizó la FENAM en días anteriores. A él se le capturó por otros delitos flagrantes. Sin embargo, de igual manera se le han adjuntado por parte de la DPI las investigaciones relacionadas con esta muerte. Bien, muchas gracias. La comisario Zulay Ponce, ella es la directora de comunicaciones de la DPI. En las próximas horas esta ciudadana estaría siendo trasladada ante un juez para que rinda declaraciones por este delito del cual le acusa la Fiscalía. Con este reporte vuelvo con usted al estudio de la entrevista. Bien, muchas gracias a nuestra colega Gisela Calix por esos detalles. Ahora nos vamos hasta la costa norte, San Pedro Sula. Shirley Martínez, nuestra compañera, también nos detalla que bajo el lodo permanecen viviendas en el sector de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula. Buenos días, licenciado, en el foro La Entrevista, y específicamente ubicados en el sector Cerrito Lindo, donde, como ustedes van a observar en estos instantes, aún continúa pues esta vía crucis para todos los ciudadanos y habitantes de este sector, que todavía están inundados no solamente de agua, sino también de grandes cantidades de lodo, el cual pues se les ha imposibilitado pues ir reduciendo con el paso de los días, y han manifestado que aquí no ha llegado la maquinaria municipal para que pueda limpiar estas calles y avenidas y tener algún acceso con vehículo, y así poder acelerar el proceso de limpieza en cada vivienda. Varias familias ya han retornado de los albergues donde han estado pues instalados mientras pasaba esto de los huracanes. Sin embargo, ya a su retorno se encuentran con grandes toneladas de lodo que pues se
se tardan días y días con sus familiares en poder despejar el mismo de sus viviendas y poder ya nuevamente habitarlas. Sin embargo, los ciudadanos continúan solicitando la ayuda de las autoridades tanto municipales como gubernamentales para que puedan aplicar aquí las maquinarias necesarias y poder despejarles estas calles, y es por eso que varias familias no han podido retornar a estos lugares porque prácticamente están inhabilitables e intransitables. Aquí no puede llegar vehículo de manera fácil y por supuesto esto empeora la situación de los damnificados en el sector de Cerrito Lindo de la ciudad industrial. Con este reporte retorno con usted a la entrevista. Buenos días. Muy bien, muchas gracias Shirley Martínez por ese reporte desde San Pedro Sula. Amigos televidentes, no hay tiempo para más. Agradecemos su fiel sintonía. Recomendarles, por favor, conduzca con cuidado, no ande rebasando en curva, no le meta a fondo el acelerador, sea prudente en carretera y también sea prudente aquí en la ciudad capital para evitar cualquier siniestro, cualquier accidente de tránsito. Con permiso, que estén bien. Feliz viernes.